Hermanos, estamos ya en nuestra clase de escuela dominical. Ya tienen sus catecismos, ¿verdad? Entonces, hoy nos corresponde estudiar. Hermano Julio, ¿cuál nos corresponde hoy? 16. No, los 16. No, tipo la pregunta 41. La 41. Sí, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario ¿Qué página es? que Cristo sufriera la muerte? 41. Ok. ¿Página? 25. Recuerden, también pueden encontrarlo como Día del Señor, 16, o pregunta, ¿verdad? 16. Entonces, vamos a mirar hoy la pregunta 41 y 42, si es posible. Entonces, vamos a leer la pregunta 40 para refrescar la memoria, ¿sale? Dice, ¿por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Porque la justicia y la verdad de Dios requerían que la satisfacción por nuestros pecados no podía hacerse de otra manera que por la muerte del Hijo de Dios. Y ahora la 41. ¿Por qué fue sepultado? Para probar por ello que estaba verdaderamente muerto. 42 también. Entonces, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué nosotros también tenemos que morir? Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestro pecado, sino solamente un morir al pecado y un entrar a la vida eterna. Hasta ahí vamos a tener la lectura. Hermano, en realidad creo que sí va a la 40. La 39 fue porque es importante que el Hijo de Dios muriera crucificado. ¿Ok? Fue lo que vimos. Entonces vamos a empezar en la 40. No hay problema, claro que sí. Entonces, ¿por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Es la pregunta 40. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra clase, hermanos. El catecismo nos pregunta acerca de la muerte de Cristo. Recuerden que el catecismo está explicando el credo apostólico, ¿verdad? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí donde va el catecismo. Y entonces, el credo dice que fue muerto, y el catecismo lo aborda desde el punto de vista de la necesidad de la muerte de Cristo. Por eso pregunta, ¿por qué fue necesario que Cristo muriera? Y noten que entonces la muerte de Cristo no fue opcional, ¿verdad? Para nuestra salvación, la muerte de Cristo era necesaria, era una necesidad, lo cual significa que sin la muerte de Cristo, no solo su muerte, eso es importante entenderlo, ¿verdad? Es parte de su obra salvadora, obviamente era su muerte que tenía que morir, pero no debemos verla desconectada de todo lo demás. Pero sin la muerte de Cristo no podemos ser salvos. Y entonces hay un título de un libro, ¿verdad?, que alguien escribió, que dice que tenemos a través de la muerte de Cristo, como dice, Cristo mató a la muerte por medio de su muerte. La muerte, algo así de la muerte, ¿verdad? Por medio de la muerte de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo es necesaria, sin la cual no podemos ser salvos. Segundo, noten que dice, ¿por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? No dice, ¿por qué fue necesario que el Hijo de Dios? No quiere decir que Cristo no sea el Hijo de Dios. Pero recuerden que aquí el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, su naturaleza divina y su naturaleza humana están unidas, pero al mismo tiempo podemos ver una distinción. No murió el Hijo eterno y natural de Dios, o sea, no murió el Hijo divino, no murió Dios. Dios no puede morir, pero muere el Hijo de Dios como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como Cristo, como el Mesías, como aquel que fue enviado por su Padre para ser nuestro Redentor. Eso es lo importante. Segundo, no murió el Padre, ni murió
murió el Espíritu Santo, murió Cristo nuestro Señor en su naturaleza humana, aunque por estar unida a la naturaleza divina, la muerte de Cristo tiene un valor infinito. De otra manera, si separamos su naturaleza humana de su naturaleza divina, entonces la muerte de Cristo es como la muerte de cualquier otra persona, la muerte de un ser humano y ya, y eso no nos puede salvar. Entonces su muerte es especial porque la persona divina está unida a la humana, y entonces eso le da un valor infinito a la muerte de Cristo, capaz de perdonarnos y darnos vida eterna. Entonces es necesario explicar esto, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Y claro, la pregunta dice, ¿por qué? Es decir, la muerte de Cristo no fue al azar, la muerte de Cristo no fue sin ningún propósito u objetivo. El por qué indica que hay una meta, hay una razón, hay un objetivo. Y el catecismo responde diciendo, porque la justicia y la verdad de Dios requerían que la satisfacción por nuestros pecados no podía hacerse de otra manera que por la muerte del Hijo de Dios. Noten cómo empieza el catecismo. Cada palabra de nuestras confesiones, hermanos, son importantes de entender. Habla de la justicia y la verdad de Dios. Recuerden que Dios es justo, ¿verdad? Y de hecho, nosotros somos injustos. Pero injustos no debe entenderse en el sentido moralista o legalista de la palabra. La palabra justicia significa que nosotros no somos ni estamos a la altura de la justicia de Dios, es decir, de la voluntad revelada de Dios y de sus mandamientos que nosotros necesitamos para vivir, para ser salvos. Pero nosotros no somos salvos por nuestras obras de justicia, ¿verdad? Esto presupone que la justicia de Dios es el estándar, es el criterio que determina cómo nosotros podemos ser salvos. Todo lo que Él manda para nuestra justicia. ¿Cómo podemos nosotros conseguir la justicia de Dios? En nosotros mismos no podemos. ¿Ok? Entonces, la justicia de Dios requería la muerte del Hijo de Dios. ¿Pero en qué sentido? Bueno, recuerden, Dios es un Dios justo. Él crea a Adán y a Eva, le da sus mandamientos, y Adán y Eva no viven a la altura de la justicia de Dios, de lo que Él manda, de lo que Él pide. Entonces, la justicia de Dios queda quebrantada por parte de Adán y Eva. Y la justicia de Dios en el huerto del Edén, entre otras cosas, significaba que el día que ellos comieran del árbol prohibido, ese día irremediablemente iban a morir. Entonces, la justicia de Dios requiere la muerte del pecador. ¿Ok? La justicia de Dios, sus leyes, por así decirlo, sus mandamientos, requieren que para que su justicia quede vindicada, honrada, resarcida, como se dice, satisfecha, entonces el que pecó y violó su ley debe morir. Sí, hermano. Entonces, desde ahí fue que en Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor Adán los viste, Sí. había habido una muerte. Si no hubiera muerto Adán. Claro, exacto, exacto. O sea, algunos piensan, ¿verdad?, que la muerte del animal con el que Dios los vistió apuntaba de alguna manera a la muerte de Cristo, a su muerte, a su sangre derramada y a su vestidura con la cual viste, porque fueron vestidos con eso. Pero eso no fue lo que satisfajo que no muriera. Exacto, nadie, ¿verdad? exacto. Eso era como todo en el antiguo era tipológico, es decir, era una figura, una sombra de lo que apuntaban a algo más que a ellos mismos. Apuntaban a Cristo.
Exacto. Las Hermana. ¿Por qué se refería a la muerte espiritual, hermana? No Sí, es que sí. tenía que morir alguien. Bueno, sí, la muerte incluye muerte Sí, pero no en ese espiritual, momento, pues. muerte física y muerte eterna, ¿verdad? Entonces, Adán había muerto espiritualmente, había sido separado de Dios y eso lo iba a conllevar a la muerte física y finalmente, si no hubiera habido la ayuda de Dios, a la muerte eterna. ¿Ok? Pero hermana, iba a decir algo. Ahí esa específicamente ahí donde muere la muerte espiritual del ser humano, esa enseñanza tapa aquella enseñanza que dicen que uno puede aceptar a Dios, porque dice la Biblia Exacto. que ahí se separaron, murió, Así y es. entonces Dios los buscó. Así es. Entonces esa enseñanza específicamente Exacto, hermano. es como por Adán- ejemplo, en muchos lugares dicen, Sí. no, yo puedo acercarme a Dios, no, tú no Así, puedes. así yo es. no Adán y Eva, ¿qué hicieron después de pecar? ¿Se acercaron a Dios o huyeron de Dios? Huyeron de Dios. Sí. ¿Quién tuvo que ir a buscarlos? Dios. Adán no dijo, chispa, ya la regué, entonces voy a buscar a Dios. No, ellos huyeron Dios mío. de Dios. Entonces la justicia de Dios requería la muerte del pecador. La requiere, de hecho. Dios no ha bajado su estándar de justicia. Por eso es que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no, está condenado. Esa es la justicia de Dios, ¿verdad? Si te quieres salvar por cumplir la justicia de Dios por ti mismo, No, y podemos actualmente todavía cuando yo peco, inmediatamente siento la separación de Dios. Exacto. Tengo que correr, o sea, Así es. siento la separación. ¿no? Correcto. Cualquier cosa es Entonces, porque la justicia y obviamente la verdad de Dios va unido, ¿verdad? En Dios, recuerden, Dios es justo y Dios es verdadero. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, lo que Él ha dicho en su ley, no puede retractarse de ella, porque Él es la verdad. Entonces, si de acuerdo con su justicia Él dijo, el día que comas ciertamente morirás, como Él es verdadero, Él no puede decir, bueno, como a mucha gente le gusta pensar, bueno, entonces, como soy amor, ¿verdad? Voy a violar mi justicia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice, voy a hacer a un lado mi justicia para que predomine mi amor y ya no te requiera que debas morir. No, eso es meter en Dios contradicción. Eso es meter en Dios imperfección. Porque la justicia de Dios es perfecta y su verdad es perfecta. Entonces no puede haber un conflicto entre su justicia y entre su verdad. Entonces, lo que Él ha dicho, lo hará. Lo que Él ha prometido, se cumplirá. Tanto en promesa como en amenaza. ¿Verdad? Se cumplirá. Y entonces dice, porque la justicia y la verdad de Dios requerían, no era algo opcional, era una exigencia, un requerimiento. Ya citamos el versículo que da Génesis, el catecismo, perdón, Génesis 2:17, el día que comas de él ciertamente morirás. Muy bien, requerían que la satisfacción, esa palabra satisfacción es interesante, ¿verdad? Porque casi no se escucha en las iglesias hablar de satisfacción. Pero la satisfacción, algunos la traducen también, se requería que el pago por nuestros pecados. Pero obviamente el pago a veces puede tener un entendimiento más limitado, que se puede desviar. Claro, la palabra satisfacción va más allá de saldar mi deuda. ¿Ok? Entonces tú saldas tu deuda y ya. Pero la palabra satisfacción incluye el pago, pero incluye también la idea de que Dios queda ¿qué? Satisfecho. Pastor, tengo una pregunta. Sí, Una pregunta que me inquieta. A ver, sí. siendo Dios, siendo Jesucristo humano, tiene dos naturalezas, ¿él cuando fue a la tumba va con las dos naturalezas? Sí, O sea, su naturaleza, recuerde. y la naturaleza Sí. divina la que lo hace resucitar. Recuerde que su naturaleza divina es omnipresente, está presente en todo lugar. Entonces cuando Él murió y estuvo en la sepultura, Ahí está. ahí estaba la naturaleza Y esa es la que lo divina. hace Y resucitar. claro, por eso es que dice que su cuerpo no vio corrupción. No vio corrupción, ¿por qué? Porque su naturaleza humana siempre estuvo unida a su naturaleza divina. Siempre, siempre. Pero bueno, entonces, ¿se me fue el avión? Sí, que entonces la satisfacción incluye la idea de que sí, se tiene que saldar nuestra deuda, pero además el saldo, el pago,
está de acuerdo precisamente con la justicia, con la verdad de Dios, y él queda completamente satisfecho. Su ira queda apaciguada de una vez y para siempre. Eso es lo que requería la justicia y la verdad de Dios, que la satisfacción por nuestros pecados no podía hacerse de otra manera que por la muerte del Hijo de Dios. Claro, no podía hacerse de otra manera. ¿Por qué? Primero, el hombre ya había violado la ley de Dios. Ya estaba bajo sentencia de ¿qué? De condenación. ¿Okay? Por eso es que si vamos nosotros a diferentes partes de la Biblia, pero vamos por ejemplo a Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 3. Hermano Julio, ¿no sacaste las otras Biblias? Está bien. Ok. Gálatas 3. Dice allá en el versículo 10. Dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos los que quieren salvarse a sí mismos obedeciendo las obras de la ley o la ley, están ¿qué? Bajo maldición. ¿Ok? Ahí tenemos entonces que por esa razón la satisfacción de la justicia y la verdad de Dios para nuestra salvación no se puede hacer de otra manera. No, ni siquiera un ángel puede morir por nosotros, porque los ángeles no son nuestros mediadores ni nuestros redentores, ¿verdad? Tenía que morir el Hijo de Dios. Otro pasaje, por ejemplo, sería Efesios, ¿verdad? Efesios 1, vamos a Efesios 1 adelante de Gálatas, donde el apóstol Pablo dice allá, en el capítulo 2 de hecho dice, el versículo 1 dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Ahí está, muertos. Entonces, espiritualmente, lo que mencionaban hace rato, la gente, aunque físicamente está viva, pero espiritualmente están muertos. Es decir, hay una inhabilidad, una incapacidad total para darse vida a sí mismos, para perdonarse sus propios pecados y decir, ya soy salvo delante de Dios. Nadie puede hacer eso. Entonces, la satisfacción por nuestros pecados no podía hacerse de otra manera que por la muerte del Hijo de Dios. Y otra vez, ¿por qué la muerte del Hijo de Dios? Noten cómo habla ahora, menciona el Hijo de Dios, ¿verdad? El que muere es el Hijo de Dios en su naturaleza humana, unida siempre a su naturaleza divina. Por eso es que hay una sola persona, no dos personas. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, el que muere es el Hijo de Dios. El catecismo ahora cambia de Cristo a Hijo de Dios para entender que la satisfacción brindada por su muerte no fue la muerte de un mero hombre, sino es la muerte de la mismísima persona del Hijo de Dios en su naturaleza humana, y eso le brinda a su muerte el valor infinito, expiatorio, salvífico, al grado que puede cumplir, puede satisfacer la justicia y la verdad de Dios. Pero aquí lo interesante es que Jesucristo no es alguien ajeno a Dios, Él es Dios mismo. En realidad, Dios es el ofendido. ¿Y quién paga por nuestra salvación? Dios mismo. ¿No es eso interesante? O sea, Dios a Él ofendió a Adán y Eva, pero Adán o un ángel ni ninguna otra criatura vinieron ajenos como un tercero que se mete y entonces dice, ok, voy a conciliar entre los dos y yo voy a satisfacer la justicia de Dios. No, nadie lo podía hacer. Y entonces Dios dice, yo soy el ofendido y yo voy a ser el que pague la misma deuda. Y entonces por eso envía a su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice Hebreos 2.9. Hebreos 2.9. Hebreos. Solo yo los puedo salvar. Exacto, no hay otra manera, no hay alguien más que los pueda salvar. De él mismo. De Él mismo, o sea, de Dios mismo, ¿verdad?
Él mismo se sacrificó en la persona de su Hijo. ¿Ok? Y Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús entronado, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Él fue hecho un poco menor que los ángeles en su naturaleza humana, no como Hijo eterno de Dios. ¿Ok? Y entonces dice, por la gracia de Dios, es decir, en la muerte del Hijo de Dios se derrama y se manifiesta la gracia de Dios, su misericordia, su amor, su favor inmerecido. Es como la cumbre, por así decirlo, en que se derrama su gracia. Por eso era, dice, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Esto es importante cuando dice gustara la muerte por todos. La preposición por, esa palabrita, si la quitamos todo el sentido de la muerte de Cristo. Porque cuando dice gustara la muerte por todos, significa que Él no murió por sí mismo. Él no murió porque Él tenía que morir. Él es el justo, Él es santo, Él es inocente. Él no tenía ninguna obligación de morir. Que su muerte es por nosotros, es decir, para nuestro beneficio y también en nuestro lugar. Por eso se habla de la muerte sustitutiva de Cristo. Él es el sustituto que muere no porque Él debía morir en sí mismo, sino muere en nuestro lugar y para nuestro beneficio. Por eso gustó la muerte por todos. ¿Se dan cuenta? Muy, muy importante ese tipo de distinciones, hermanos. Y claro, porque por eso es que la muerte de Cristo tiene un valor infinito, pero también eterno, no es temporal. De modo que entonces, todos los que han existido, incluso Adán, hasta el último ser humano que viva, serán salvos solamente por la muerte de Cristo, porque los beneficios de su muerte son retroactivos, por así decirlo. O sea, se aplican a los que vivieron antes por fe en Él que iba a venir. Actualmente somos salvos en el presente porque se aplican los beneficios de su muerte, pero también su muerte mira hasta la consumación de los siglos. Todos aquellos que crean en Él serán salvos. Por eso el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, si no me equivoco, le dice a los judíos, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos a cuantos Dios llamare. Esa es la promesa del Evangelio. ¿Ok? Y entonces vamos a Romanos 6:23. Bueno, ni tenemos que ir, estamos de memoria, ¿no, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí lo tenemos. ¿Ya vieron? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué estaba pensando, pastor? Que aún, por ejemplo, cuando estamos hablando de la salvación, o sea, que es por medio de Jesús, que eso es para librarnos del infierno. Pero también esa paz que debemos tener con Jesús a través de Jesús, porque aún viviendo aquí, cualquier cosa que hacemos, las motivaciones deben ser Jesucristo. Claro, en todo. Porque mucho de lo que hacemos, yo pues no puedo ayudar a una persona, Sí. pero muchas veces me parece orgullo. Exacto. Si yo no alcanzo a entender que el Señor murió por mí, que sea la motivación. Así es, hermano. Es ahí donde el tema de la unión con Cristo entra en función. Si tú estás unido a algo o a alguien, lo estás realmente, y entonces tu ser ya no es tú individualmente, porque estás unido. Y la unión de la que se habla entre el creyente y Cristo es de la unión más profunda y eterna, de hecho. Entonces, todo el tiempo, aunque nosotros lo olvidamos, y aunque a veces tenemos motivaciones incorrectas, pero por la gracia de Dios no somos desunidos de Cristo. Todo el tiempo estamos unidos. Y es verdad, hermana. No en un sentido simplista voy a decir, lo voy a hacer por Cristo. No. Lo haces porque hay una unión vital, orgánica entre Cristo y tú. Y entonces, su evangelio, su palabra, su enseñanza
te motiva a actuar. Y fundamentalmente debemos hacer todo por Él y para la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo. Por Él lo hacemos En y por Él, ¿verdad? En y por Él. O sea, Pero para sí su gloria. Sí se necesita un análisis, como dice Proverbio, de día en día, porque yo puedo estar predicando y hacerlo para que la gente me Ah, claro, claro. Entonces sí importa Así es. que yo día tras día, algo que yo le decía a mi hermana ayer, porque yo le dije a fulano, a mi hermano, le digo, ¿sabes qué? Algo que después puedo empezar a aprender, he ido aprendiendo poquitito, que lo que haga sea para Dios, porque si lo hago pensando en que voy a ayudar a fulano, a mi familia, y después me doy cuenta que lo Claro. hice porque mi ego. Así es, hermana. Una No es porque yo filantropía. amo a Dios, no es que yo quiero verme bien delante de Así Dios. es. Ya no hay una buena Ya motivación. no, Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos, hasta ahí? La pregunta 40. Muy, muy importante, ¿verdad? Como Sí, lo hermano. que predicaba hoy, hermano, ¿verdad? Que el ser malos en Dios no alcanza a ver qué tan mal estamos delante de Correcto. Dios. O sea, lo que rechazamos, ni sabemos lo que rechazamos, ¿verdad? Cuando lo rechazamos, ¿verdad? Sí. Cuando hablaba de decir, Sí. pues estamos viendo, oyendo que es algo bueno, pero ni sí lo Sí, que. así es, Ni hermano. sí lo que. Así es. Y Dios, como dice, hay tres procesos de la muerte, o sea, ellos ya no va a haber oportunidad al el proceso de la muerte. Así es, hermano. Entonces, es importante, ¿verdad? Que podamos ver y darnos cuenta de que era necesario, que es necesario que entendamos que era necesario que muriera tanto un hombre como que fuera Dios también. Correcto. Ambos Así es. aspectos que Así es. podamos ver en la muerte de Correcto. Cristo. Es un tema, cuando lo meditas y lo reflexionas, es más profundo de lo que uno piensa, ¿verdad? En la superficie. Como por decir, sabiendo lo que decimos, Así sabiendo es. lo que decimos, podemos decir que sí murió Dios en la cruz. Sí, pues, correctamente más hablando, correctamente exacto. hablando. Y también correctamente hablando podemos decir que murió Cristo. Claro. Y por eso de ahí que nosotros somos trinitarios, porque la salvación es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aquellos que niegan la Trinidad, entonces ven a Cristo solamente como un hombre, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿en qué consiste que su muerte me puede dar vida eterna sin Dios? Ah, bueno, lo que pasa es que el Padre le dio ese valor. Bueno, eso lo dices tú, pero la Biblia no dice eso. O sea, uno puede razonar lógicamente, pero aparte de la palabra, y entonces inventar una doctrina. No murió Dios. Bueno, sí, no, hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, no murió Dios. Pero ¿qué quieres decir por eso? ¿Que Jesús no es Dios? Ah, entonces no es mi Salvador. Porque un hombre puede realmente satisfacer la justicia y la verdad de Dios. Un mero hombre no puede. Tiene que ser Dios. Entonces, es interesante, hermano. Podemos decir correctamente entendido que el que murió fue el Hijo de Dios. En el sentido de que el que fue colgado en la cruz no fue un mero hombre, sino fue el Hijo de Dios en su naturaleza humana, siempre unida a su naturaleza divina. Por otro lado, no murió el Hijo de Dios en su divinidad, porque Dios no puede morir. Pero lo que queremos decir es que la obra fue la obra de una persona, divina y humana, para que entonces tuviera un valor infinito y eterno para nuestra salvación. Luego también está otro extremo que dice, ok, Cristo es Dios, sí, entonces María es madre de Dios. Exacto. Así, bueno, ese es un argumento de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? La Biblia no. Pero te das cuenta, lo que estamos diciendo es bien importante porque la sana doctrina no es resultado de nuestras conclusiones lógicas. La Biblia no sigue nuestra lógica. Si la siguiera, olvídense, ¿dónde estaríamos? Porque uno puede inventar cualquier doctrina diciendo, bueno, 1 más 1 es 2, ¿no? 3 más 1 es 4. Ok, entonces, pues claro, Jesús es Dios, entonces María es Dios. ¿Verdad? O sea, si es madre de Dios, pues es Dios, la diosa María. Pero el problema es, ¿dónde la Escritura enseña eso? En ninguna parte. Otra enseñanza como conclusión lógica de un argumento que no es la lógica de la Biblia es, no adoramos a la imagen, adoramos a Dios a través de la imagen. Y bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia?
¿verdad? La imagen es una representación. Exacto, entonces, No es Dios. sí, representa a Dios. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Suena bonito, pero para Dios es feo. Para Dios no aprueba eso, porque cuando vemos el toro de oro que hicieron los judíos, ellos sabían que ese toro no era Jehová. Ellos decían, vamos a adorar a Jehová a través del toro. Y Dios dijo, se han apartado y los voy a destruir porque han cometido errores. La cosa es que también el asunto es de que en el asunto de creer son misterios que solamente Dios los pone en el que cree. Hay gente que tú le puedes estar diciendo, si nosotros nos cuesta entender. Ahora una persona que no tiene el Espíritu de Dios, Sí. porque dice la Biblia que el Espíritu es el que te abre los ojos. Así es. Nada más. Bueno, hermanos, pero pues se acabó el tiempo. ¿Ok? Seguir. Yo pensé que íbamos a avanzar un poco más, pero bueno, no se pudo. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este día. Gracias por permitirnos indagar, aunque sea un poquito, Señor, de las profundidades de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos en este inicio de semana y que si es tu voluntad, Señor, podamos vernos el siguiente domingo en Cristo Jesús. Amén. El miércoles.